Muy buenos días, bendiciones para todos los que nos están sintonizando aquí en esta radio, Manantial de Vida, esperando que que es el Instituto Bíblico Radial, esté dando a todos ustedes las herramientas, las diferentes maneras en que podemos capacitarnos para interpretar las Sagradas Escrituras. Estamos ya cerrando el curso, ya estamos en las últimas lecciones de esta que fue hermenéutica básica, la ciencia de la interpretación, el arte de la interpretación de la escritura. Hemos hablado que el método que nos permite encontrar el mensaje que en su original emisión fue dada a los primeros escuchas, los primeros escribientes, los primeros oyentes, se capta, se analiza en relación a ese ropaje que tiene cultural, histórico, lingüístico, se hace todo un análisis contextual y después de esto que ya lo tenemos, que ya tenemos la interpretación, ahora pasamos a un análisis teológico. ¿Por qué? Porque la revelación fue gradual, la teología fue gradual. Es decir, al principio, cuando el Padre se le revela a Abraham, él venía de una cultura politeísta, él venía de ser un idólatra, un nómada, no tenía ni idea, y a él gradualmente se le va revelando este Dios santo, este Dios todopoderoso, este Dios de pactos, este Dios que tiene un plan para salvar a toda la humanidad, y selecciona a este hombre lleno de prejuicios, lleno de dificultades, un hombre de su tiempo, un hombre de su cultura, y él va a ir conociendo gradualmente, de acuerdo a la capacidad del hombre, porque Dios se revela al hombre sin obstaculizar sus caminos, sin obcecarlo, Es tan importante esto porque desde un principio el Señor quería una relación donde el hombre pudiera conectarse con Él, con todo lo que Él le dio, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda la capacidad. Imagínate, Dios nos dio un gran cerebro, es el milagro, es el invento más grande del universo, es el cerebro humano. No hay nada tan grande en este universo conocido como el cerebro humano. Los astros, los montes, los mares, los universos, las estrellas, lo que conocemos. Podrá haber seres más inteligentes, podrá haber seres más avanzados. Seguramente Dios en su misericordia ha hecho grandes cosas. Pero de lo que nosotros conocemos, el cerebro humano es el invento más potente del universo. Y Él quiere que nos relacionemos con Él usando toda nuestra mente. La fe no es la negación de la capacidad de pensar. La fe le permite al hombre ir más allá de lo que puede él entender. Gracias a la fe en el Señor y la fe que el hombre ha tenido en sus capacidades, la fe es un don que Dios le ha dado al hombre. Pero esa capacidad de soñar, de posibilitar las cosas difíciles, imposibles, aparentemente a las capacidades, esa fe ha llevado al hombre a grandes cosas. Y en el plano espiritual, la fe es la mejor revelación de la capacidad del hombre, es la fe. La ciencia y la fe no están peleadas. La ciencia queda limitada y la fe va más allá. No están en oposición. Y dice el Señor, retenedlo, escudriñadlo todo. Usa la mente que te estoy dando. Entonces el hombre no fue invadido por Dios y sometido en su voluntad, en su mente. En muchas religiones, para conectarse, según esto, con las deidades, que son falsas, el hombre pierde la mente, entra en trance, no sabe lo que está pasando a su alrededor, se aísla. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que seamos ermitaños, que entramos. Igual cuando vamos a la iglesia, hay gente que, influenciada por esas culturas, esas costumbres que se han introducido, que se han metido ahora como una herejía, la gente pierde la mente, entra en trance y no sabe ni quién es él. Y no, dijo el escritor, dijo Pablo, todo con orden, no pierdes el control de tu mente. El control de tu mente es tan grande, tan maravilloso. Dios quiere que lo ames con toda tu mente.
Entonces esa mente gradualmente fue entendiendo lo que era la revelación divina. Entonces, eso es precisamente el análisis teológico. Ya tienes tú el texto, ya lo estudiaste gramaticalmente, ya lo estudiaste tú en función pues del contexto, ya lo estudiaste en función de todo el ropaje cultural. Bueno, y ahora vamos a ir al análisis teológico. Son posiciones importantes entender. Hay 5 posiciones principales de la naturaleza de relación de Dios con el hombre. Hay que identificarlas. ¿Cuáles son las preguntas básicas? Bueno, una vez que ya tienes el texto, decíamos, la pregunta es, ¿cómo encaja este pasaje en el tejido total de la revelación que Dios ha dado? Pero para esto tú tienes que tener, pues, el tejido completo, conocer la total revelación. Y hay varias maneras, decíamos, de hacer conceptualizar la naturaleza de esta relación de Dios con el hombre. Voy a presentarlas porque de esta manera tendríamos nosotros ya una información. Esto es para los que están llevando el curso, porque si alguna persona me está escuchando, ay, va a decir qué complicado está, qué confuso, no. Pero con esto vamos a permitir que las personas que se dedican a estudiar la Escritura sepan que están en una posición y no conocen las otras, podrían ser necesario conocerlas y bueno, finalmente el Señor te va a ir guiando para que tú tomes postura. Pero básicamente la relación que hay entre Dios y el hombre tiene 2 grandes posiciones. Hay quienes ven que el Señor se presentó al hombre, le dio una revelación, pero como interrumpida, no continua. Venía, le revelaba algo, dejaba que el hombre lo asimilara, que el hombre más o menos lo entendiera, y luego venía y le daba otra porción, y gradualmente le fue dando porciones hasta completar el rompecabezas. Es como el hombre tiene una opción y luego otra. Te voy a decir cuál era la razón de esta hipótesis. En la otra es que no, que Dios se reveló de una manera continua. Hubo una continuidad, fue constante, un goteo constante. De acuerdo a la primera, la discontinuidad es que Dios vino, dio un paquete, el hombre trata de entenderlo, ya ve que Dios avanzó o que se retrasó, le da otro. Y bueno, esa es una manera de percepción. Y otro dice, no, es una manera donde Dios fue prendiendo, subiendo el volumen, subiendo la claridad, así como va amaneciendo, que empieza un rayito, luego poco a poco se va venciendo la oscuridad hasta que llega el día pleno. Vamos a ver cuáles son los dos sistemas, pero tenemos que tener cuidado de que a la hora de que nosotros vamos a interpretar estos sistemas teológicos, nos lleven a sacar la revelación y no meter datos en lugar de sacarlo de lo que la Biblia tiene. Y vamos entendiendo entonces, pues cuáles son estas posiciones que, como les digo, de alguna manera tienen que ver con el que está, pues, interpretando la Escritura. Vamos viendo. Aquellos que ven la historia de la salvación o de la revelación como continua, ven que toda la Escritura se aplica para los creyentes actuales, sin distingo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, dicen la Biblia, donde tú la agarres, tiene algo para ti. No importa de qué edad eres, no importa de qué tiempo eres. Si vas a Génesis vas a hallar algo propio, si vas a Crónicas, aún esos libros que son tan oscuros, lo que hace falta es que tú le tengas las herramientas para interpretarlo, pero en toda la Escritura vas a encontrar palabra para toda la humanidad en todos los tiempos. Esa sería, porque la revelación desde un principio fue continua, fue gradual y todo. Así tú te vas a un pasaje de Génesis y vas a encontrar palabra fresca, viva para hoy. Sin embargo, los que van más por la idea de lo discontinuo, aquellos que tienen una idea así, pues diferente, ven que realmente
para nosotros, los cristianos de hoy, deberíamos enfocarnos en el libro de Hechos y en las epístolas. Prácticamente lo más importante es que para nosotros es del libro de Hechos para acá. Somos la iglesia, ¿no? Lo pasado pues está ahí como un referente histórico y prácticamente pues esto dejaría de fuera el 90% de la revelación, porque solamente las epístolas tienen como el 10% de lo que para nosotros son las enseñanzas relevantes. Entonces imagínate, será como pensar que el resto de la escritura pues no está ahí. Dicen, no, pero ¿quién va a pensar eso? Todos creemos que la Biblia es la palabra, pero si te das cuenta hay gente que hay libros de la Biblia que ni siquiera ha leído. Le preguntas, bueno, ¿y de qué trata el libro de Nahum? No sé, nunca lo he visto. Estoy con las cartas de Pablo a los Gálatas, Efesios. Hay pastores o predicadores que nunca han predicado sobre Zacarías. Bueno, de Malaquías nada más agarran lo del diezmo, ¿verdad? Nada más. De Jonás, pues nada más la ballena. Es decir, en lo práctico, en lo pragmático, muchas personas prácticamente, o sea, en el cotidiano es, si no haz una cuenta, a ti predicador, si pudiéramos ponerle una marca a los sermones de tus últimos 2 años, los últimos 100 sermones, y ponemos del Génesis al Apocalipsis y vamos poniendo semana 1, predicaste pues el año nuevo, predicaste tú pues el Salmo, dice, oh Señor, tú nos has sido de generación en generación. Bueno, Salmo 90. Está. Y después, y fuéramos marcando domingo a domingo, te darías cuenta qué tan amplio ha sido lo que tú tocas de la Biblia. Entonces tal vez tú sin darte cuenta te estés enfocando más a esa visión discontinua de la Escritura, como diciendo, bueno, ya que yo quedó descontinuado y ahora me enfoco nada más en lo último. Y esto tiene que ver mucho porque a veces en temas prácticos, muchas veces al aconsejar el tema teológico, lo que está como la base teológica para resolver el problema, pues de alguna manera, si te vas a una discontinuidad, dices, bueno, lo que está antes no, lo que cuenta es lo de ahora. Entonces vas a encontrar a ti una situación muy complicada. Por ejemplo, hablando del divorcio. ¿Cuánta gente está divorciada ahora? Por ejemplo, la Iglesia Católica, hablando de ese punto, a los que se divorcian, pues en el apego de la Escritura que ellos tienen, los dejan fuera de la comunión. Ya quedaron sin comunión. Todavía hoy la Iglesia Católica está batallando por eso, porque pues puede tener la puerta abierta para todos, menos para los divorciados. Es un problema para ellos, serio. Pero ellos han fijado su postura, no en un avance más amplio de la revelación, sino quedaron en un punto. Te digo, todo esto es tan importante porque inclusive para los que interpretan de acuerdo a la discontinuidad de la revelación, por ejemplo, los teólogos liberales ven que la Escritura, más que un producto de cómo Dios se fue manifestando a los hombres, es como un producto del desarrollo religioso de Israel. No es tanto que, sino que fue algo que la mente de los israelitas, pues poco a poco fue avanzando, como una idea que se fue moviendo hacia adelante o hacia atrás. Entonces, no ven ellos tanto que Dios se fuera revelando, sino que poco a poco, como un niño que va madurando.
Entonces, este es un punto que han usado de la discontinuidad, lo han usado los teólogos liberales, pues obviamente para nosotros eso es una situación fuera de lugar, porque la Escritura se ha revelado de Dios al hombre, no el hombre fue creando a Dios. Pero yendo más a lo que nos toca a nosotros, la teoría de las dispensaciones es una teoría de la discontinuidad. Aquí tenemos una situación en donde quien ve la teoría de la discontinuidad ve como que Dios fue dando gradualmente una revelación que iba, regresaba. A eso hay quien le llama las dispensaciones. Y hay de todo tipo de personas. Estamos tocando el curso de hermenéutica bíblica, estoy dando las posturas que hay. Al final vamos a dar la que consideramos puede ser la más ortodoxa, pero es importante, como vimos los métodos, vimos el método literalista, el dogmático, para que tú conozcas. Pero el método gramático histórico es el método que realmente nos da a nosotros la oportunidad de encontrar la interpretación. También hay una controversia entre los dispensacionalistas y otro grupo que son los pactistas, porque de acuerdo a esto el Señor dio pactos, y de acuerdo a la otra forma de ver la historia, pues entendemos la dispensación de esta manera. Los que ven dispensaciones, varias dispensaciones, que pueden ser 4 o hasta 9 dispensaciones, normalmente 7 son las más comunes, hasta 8, dicen, bueno, Dios viene, da al hombre una revelación, una norma, para que obedezca. El hombre empieza bien, pero luego fracasa, ya no puede cumplir su responsabilidad. Y Dios viene en misericordia, le da otro orden de responsabilidades, una nueva dispensación, y así se va. Esto es muy parecido a lo que se narra en el libro de los jueces, cuando Dios está con ellos también, luego se apartan de Dios, entran en problemas, claman al Señor, les da otro juez, viene, los libera, están un tiempo bien, luego fallan al Señor, claman a Dios, se arrepienten, viene un nuevo juez. De esa manera, más o menos, revelada en el libro de los jueces, tenemos el entendido de las dispensaciones. Dios da al hombre una revelación, el hombre trata de cumplir en ella, y luego pues ya falla, viene Dios y en misericordia, como no pudo con esa responsabilidad, le da otras, y ahí va por misericordia dando de las dispensaciones. Vamos a nombrar las más frecuentes, los que son los dispensacionalistas, los que piensan esto, tienen de 7 a 9, pero yo voy a presentarte las 7 más frecuentes, más comunes. La primera dispensación se conoce como la dispensación de inocencia o libertad. Cuando Adán y Eva eran inocentes, vivían desnudos, vivían comunicándose con Dios, Dios bajaba al huerto con ellos, estaba con ellos. Pero cuando viene el pecado, entonces esa dispensación termina. Ahora viene la dispensación de conciencia. No hay mucha revelación, el hombre solo va guiándose por su conciencia, pero esto no termina bien y lo que pasa es que el hombre avanza en el mal, ya no hay mucha luz, termina todos los pensamientos de continuo el mal, perverso, degenerado, y Dios pues tiene que hacer una limpieza con el diluvio, y esa vendría siendo la segunda dispensación de la conciencia, que es desde que el hombre peca, sale del Edén hasta el diluvio. Después del diluvio, Dios entra a la dispensación del gobierno civil. Ahí el hombre le da la responsabilidad de la pena de muerte, tiene que gobernar, y los hombres, pues en vez de dispersarse por todo el mundo, se unificaron para tratar de protegerse de otra catástrofe, pero Dios considera que eso va fuera de orden
los juzga y les manda la confusión de las lenguas. Entonces eso sería lo que se considera la dispensación del gobierno civil, pero a lo que llevó pues fue a una rebelión, entonces Dios los dispersa. Entra la cuarta dispensación, cuando pues el Señor se acerca a Abraham y a sus hijos, y es la dispensación de la promesa. El Señor llega, le da promesa a Abraham, le da promesa a Isaac, a Jacob, y pues esto permite que ellos tengan la promesa, y eso llega a que los patriarcas lleguen, empiecen a crecer, hasta que terminan pues ahí en Egipto, ya con las 12 tribus, entran las 12 tribus a Egipto, pero terminan como esclavos. Esa es la dispensación de la promesa. La quinta sería la dispensación de la ley de Moisés. El tiempo desde Moisés, donde él llega y donde da mandamientos, y esta dispensación va a ser, pues, mientras los hombres empiezan a conocer la ley, viven con ella, conocen los mandamientos, están regulados todos los aspectos de la vida, pero el hombre se aparta de ellos, vienen los profetas, regresándolos a la ley, los hombres no obedecen, el Señor les advierte, los va a castigar, van a venir castigos severos, no hacen caso, los profetas vienen y pues por fin Israel es dispersado de la tierra santa. Primero se divide en dos, el reino del sur, el reino del norte. La capital del reino del norte es Samaria, la capital del reino del sur es Judá. Primero vienen los asirios, llevan cautivos a los del norte, ¿verdad? Se apartaron los de Samaria, dejan a un remanente ahí, ese remanente se recupera mezclándose con los paganos de esa zona, o los que eran no judíos. Después el pueblo de Judá es castigado, llevado a Babilonia. Después de Babilonia están ahí 70 años, queda un remanente. Tiene después el regreso del exilio, pero pues de esa dispersión muchos son llevados fuera, se establecen las sinagogas, muchos ya no regresan, se van formando judíos en todas las naciones, y bueno, hasta que pues el Señor les dice que va a llegar un día el Mesías, y pues ellos están en espera que venga el Mesías, los profetas hablan de ese tiempo, y entonces cuando viene el tiempo de la gracia es cuando pues el hombre ya no puede con la cuestión de la ley y tiene ahora a través de Jesucristo, cuando ya viene pues el Señor a traer la responsabilidad para que ahora es por gracia. Esa sería la dispensación 6. Y bueno, esto va a venir hasta un tiempo en que estamos ahorita, se está acabando. Esta era va a terminar con el rechazo, cuando ya haya un total rechazo, venga la tribulación. Y de acuerdo a los dispensacionalistas, viene después de esto el milenio, que será en el milenio la responsabilidad, la obediencia al reino personal de Cristo. Termina la última rebeldía contra Cristo en Apocalipsis 20, y ya con esto pues encontramos que esta es la séptima dispensación. Como estamos viendo, pues aquí hay una manera de explicar cómo Dios se fue revelando. Pero mira, esto es importante porque hay de los dispensacionalistas, hay toda una gama. Pero aquí hay una situación compleja por esto, porque llega el momento que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues pareciera, ¿verdad?, que aquí la crisis que estamos viviendo es una situación en la que como que Dios hubiera tenido distintos medios de salvación, diferentes guías para vivir en obediencia.
De alguna manera, una de las Biblias que pues más hace ese énfasis es una Biblia acotada con lo que se conoció como la Biblia de Scofield, que es él pone las dispensaciones, sus esquemas, pero pareciera que Dios como que fue ensayando, probando, hasta que llega el momento en que pues ya encontró una manera de ir perfeccionando, como que fue perfeccionando su plan. Es uno de los puntos de objeción que hay. Y otro punto complicado entre los dispensacionalistas es cómo era la validez de los mandamientos de una dispensación a otra. Por ejemplo, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo hubo salvación para los que vivían antes del diluvio? ¿Cómo fueron salvados ellos? ¿Cómo se salvaron los que vivían en el tiempo de los patriarcas? No tenían todavía los sacrificios de la ley mosaica. Pero ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cuál era la medida de salvación para Jacob? ¿Cómo se salvó? ¿O cómo se salvaban los que estaban en la época, por ejemplo, de la ley? ¿Ellos se salvaban sacrificando animales? Todas esas preguntas entran en una crisis porque parecía entonces como que fue cambiando Dios y Dios pues no cambia. Como que en las revelaciones pues eran complejas. Eso lleva a la interpretación según el modelo de la continuidad. Lutero, por ejemplo, decía que para entender la Escritura, desde el principio había ley y gracia. Es decir, Lutero dice, no es que Dios fue gradual, no. La ley y la gracia ya estaban presentes. Se hacen ya más plenas en el Nuevo Testamento, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo hay las dos. ¿Cómo lo entendía Lutero? Bueno, Lutero decía esto: la ley es la ira de Dios contra el pecado. Y la gracia, pues, se refiere al amor, su salvación. Las dos están desde el Antiguo y en el Nuevo. Pasajes de ley, pues cuando viene el juicio. El diluvio, Sodoma y Gomorra. Pasajes de gracia, cuando Dios pues perdona, tiene misericordia. Ahí estaban. Están, por ejemplo, en los profetas, pues, la gracia de Dios cuando no destruye a los de Nínive, pero la ley de Dios cuando manda a destruir a los amalecitas. Es decir, para Lutero ya estaban presentes como dos aspectos de la personalidad de Dios: la ley y el evangelio. Ahí está su personalidad, está su santidad, está su gracia. Desde Adán hasta el fin de los tiempos se ha ido manifestando. Ha sido algo continuo. Un propósito tanto para los que no conocen, los incrédulos, como para los creyentes. Para el incrédulo, la ley le condena y le va a mostrar la necesidad de un Salvador. Para el que ya es creyente, la ley le demuestra la necesidad de la gracia y de pedir de esa guía constante para la vida cotidiana. Para Lutero, entonces, la ley y la gracia no son diferentes épocas, son parte integral desde un principio. Esto entra también en una serie de dificultades. Cada una de estas posiciones la tiene. Cada una de ellas lleva a que haya una complicación y es difícil entenderlo.
no es tan fácil para las personas que están tratando de interpretar la Biblia. Aquí en tu Instituto Bíblico Radial estamos hablando. Y de estas diferentes teorías. La teoría dispensacional. ¿Cuál es la otra postura? La teoría del pacto. De acuerdo a esto, en toda la historia bíblica hay dos pactos. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. Solamente son dos y tienen que ver con esta posición. Y en la teoría del pacto, el pacto hay solamente dos. El pacto de obras, que es hasta la caída, y el pacto de gracia, que es desde la caída del hombre. ¿Cuál era el pacto de obras? Bueno, era el acuerdo que había entre Dios y el hombre. Le prometió vida si le obedecía y muerte si le desobedecía. Como el hombre falla, entonces entra el pacto de la gracia, donde Dios le promete la salvación por la fe y el pecador promete a él una vida de fe y de obediencia. Por eso todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, somos parte del pacto de gracia. Aquí dice, hubo dos. El pacto de obras no se pudo cumplir y a partir de que Adán no puede, Dios ya entra con el pacto de gracia. Y a través de las diferentes maneras en que Dios va, el pacto es uno solo, es pacto de gracia, pero va dando diferentes, vamos a decir, porciones de ese pacto. Ahí va, es un solo pacto, es pacto de gracia, pero le da pues un pacto a Abraham, bueno, a Adán le da un pacto, luego da un pacto a Noé. Solamente hay dos. El pacto de gracia y el de obras. Los que critican esta postura dicen, pues es muy simple. O sea, para él, los pactistas están clasificando el Antiguo y el Nuevo en la misma categoría, no hay distinción. Ahora, ¿qué dicen ellos como argumento? De acuerdo a los que van con la teoría del pacto, dicen, bueno, los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo, todos son salvos por la gracia. El pacto que ellos hacían en el Antiguo Testamento, sacrificar, era un pacto, no era por el animal, no era el sacrificio del animal, era por la gracia de Dios. No estaban pagando, era gracia de Dios. Y había un pacto en el Antiguo Testamento que era bueno, pero viene un pacto mejor. Es gracia, pero más gracia. En el Antiguo Testamento solo se estaba anticipando lo que vendría en el Nuevo. Entonces aquí es donde entran las cuestiones y la crítica dice, bueno, pero si hay varios pactos, el de Noé, antes del diluvio, después del diluvio, como decía el pacto de Abraham, el pacto a Moisés, a David, el nuevo pacto. Y entonces aquí es como decir que
cada pacto era como continuación de uno solo. Y aquí nos vamos dando cuenta que finalmente todas esas teorías y posturas nos llevan a darnos cuenta que la escritura tiene que ser interpretada de acuerdo a la escritura. Si vamos en un contexto de que la palabra es una sola, los dispensacionalistas contemporáneos hoy están poniendo más énfasis en la continuidad, porque se había hecho con una marcación. Con cada época hubo una revelación de su voluntad hacia los hombres para que fueran cada día más responsables. De manera que tanto los teólogos pactistas y los que se apegan a las dispensaciones empiezan con mismos textos bíblicos y perspectivas similares de la inspiración y la revelación, pero van a llegar a una diferente opinión sobre la naturaleza de la historia de la salvación. Y a veces no se ponen de acuerdo. Les digo, llega el momento en que hasta se confunde uno, porque pareciera que todo esto que están hablando, como que Dios hubiera hecho una especie de recorte y pues prueba y error, le falló, pues ya. Ahí pareciera que el que está experimentando pues es Dios. Dios está dando primero un pedacito y luego dice, no, pues no salió tan bien, y luego vamos a otro. Pero hay pasajes de la Escritura que nos dicen que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un diseño y que se va a cumplir su propósito. Que la dificultad no era Dios, sino que el hombre fuera madurando en este caminar con Dios, en esta experiencia con Él, y pudiera tener pues la clave de lo que significa precisamente pues eso, lo que Dios quería que tú y yo supiéramos. Entonces, ya leyendo la Biblia así, hay una una postura intermedia que se conoce como el modelo epigenético. Y lo voy a explicar. Aquí la idea es que hay una semilla y esa semilla va a ir creciendo desde una plantita hasta que va madurando. Como cuando se construían las catedrales antiguas. Tú llegas a una catedral, esas majestuosas que tardaron 200, o hay todavía algunas que la están construyendo después de varios siglos, hay una que todavía no la acaban, y al principio pues no se veía lo que iba a terminar siendo. A la mitad se veía muy imperfecto, pero el diseño ya estaba. No es que Dios sea el que esté errando y que tenga algo imperfecto no. Él va desarrollando un modelo que va creciendo en el hombre, la revelación, no porque Él no pueda revelarse de un momento, que lo hubiera hecho desde Adán, no lo hubiera entendido, no lo hubiera captado, ya lo hemos platicado esto. Entonces, la idea epigenética tiene la idea de irse edificando progresivamente de acuerdo a un modelo que ya se tiene. Sería como una posición entre los pactistas y los dispensacionalistas. Por ejemplo, los pactistas critican a los dispensacionalistas porque hacen mínima la unidad de las escrituras. Dicen, no, ustedes lo ven como interrumpido. Y los dispensacionalistas critican a los pactistas porque no pueden distinguir entre la iglesia e Israel. Como que dicen, bueno,
Para ustedes no hay claridad. Ustedes dicen, es que el pacto era nada más dos, vámonos. Pero oye, ¿y qué pasó con Israel? Fue una situación diferente al pueblo de... es que los pactistas hacen como una poca distinción entre la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel y lo que le dio a la iglesia. Como que no hubieran esos detalles finos. En cambio, pues los dispensacionalistas los hacen, pero lo dejan trunco, van como cortando, van como haciendo un rompecabezas. La posición epigenética, que es la que vamos a estudiar hoy y mañana, nos da la oportunidad de entender un todo más continuo. Vamos entendiendo esto para que nos quede más claro. Este modelo nos permite ver cómo Dios ya tenía el plan diseñado y fue avanzando ese plan. Fue creciendo ese plan. Y al crecer el plan, y entonces el término epigenético nos ayuda a entender que se va a poder entender con más claridad lo que Dios tenía establecido ya para poder satisfacer su plan. Y esta postura epigenética va a satisfacer los criterios de los dos grupos. Aquí el criterio va a ser un concepto central en donde hay una promesa de Dios. La bendición de Dios, física para todos los hombres, para los animales, para su creación como un todo. El hombre como una semilla especial. Después una tierra para una nación escogida, de la cual van a partir bendiciones espirituales para todas las naciones. Dios ya está estableciendo una estructura de salvación para todos los seres humanos, que primero se manifiesta como una salvación nacional para este pueblo, ha sido protegido del cautiverio, ha sido protegido de tantos ataques, para que pueda llegar el momento en que este pueblo llegue al punto donde nazca el Salvador. Es decir, todo esto que Dios planea es para que llegue el punto clave del nacimiento de Cristo. No es que todo lo anterior hubieran sido proyectos fallidos, sino que eran puntos para que pudiera haber el momento clave. Ya se habían preparado en ya estaba todo listo. ¿Por qué Cristo no vino antes? ¿Por qué no nació en la época de David? Bueno, en la época de David, todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos bárbaros. No se conocían entre ellos, no había una lengua universal. Tendría que llegar el momento en que esos bárbaros fueran dominados por potencias que los unificaron. Y quien llegó a unificarlos fueron los griegos. Y los griegos les dieron el lenguaje universal, que es el griego koiné. Entonces, no podían hacer Cristo antes de que los hombres no tuvieran una lengua común.
¿Y por qué no nació en la época de Alejandro el Magno? Porque en esa época las provincias estaban todas aisladas y aunque Alejandro conquistó muchos imperios, había muchas revueltas constantes y no habían suficientes medios de comunicación, caminos, carreteras. Entonces lo que hace el Señor en su misericordia, va la historia creciendo, Él tiene el control de la historia. Llegan los romanos son un imperio muy consistente, muy sólido, establecen la Pax Romana, donde en todos los lugares hay la posibilidad y tranquilidad, la cultura y caminos. Los romanos construyeron todos los caminos para llegar a Roma y de Roma a todo el imperio. Los griegos no tenían esos caminos, ellos construyeron caminos donde correría el evangelio a todo el mundo, gracias a todas esas providencias. Entonces, la teoría epigenética ve todo un concepto donde va creciendo la revelación, pero también se van preparando todas las condiciones necesarias para que cuando venga Cristo, que sabemos, él ya la Escritura sabe que va a ser rechazado. Y es muy interesante, mira, dentro de las cuestiones de la dispensación, a veces hay la idea de que pues Cristo vino para los judíos. No lo aceptaron, lo rechazaron. Pues así dice la Biblia, dice porque a los suyos vino y como los suyos no lo quisieron, entonces a los que sí quisieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no dice la Escritura, dice a lo suyo quiere decir a lo que él vino, a su propósito vino, mas los suyos, los judíos no lo recibieron, y a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Más adelante Pablo va a decir que ese es un misterio que ellos no entendían, pero que ya Dios había establecido desde un principio había establecido que el Señor iba a salvar a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, pero primero tenía que captarlo bien todo un pueblo. Si el pueblo de Israel, con toda la gracia que tuvo y todas las manifestaciones, le costó creer en ese Dios de santidad, pues todos los demás pueblos, ¿qué nos esperaba? Entonces, es como una semilla que fue creciendo. Primero fue una bendición física para todos los hombres, todos los animales, es una semilla especial para la humanidad, una tierra para la nación escogida, bendiciones para esa tierra, después de ahí bendiciones para todas las naciones, una salvación a ese pueblo del cautiverio, de todas las épocas donde quisieron acabar con ellos. De ahí vendría pues una dinastía especial que será para perpetua y un reino universal, el perdón de pecados para toda la humanidad. La pregunta entonces, ¿ha sido continuo o discontinuo el trato de Dios para con los hombres? ¿Son estas épocas interrumpidas o se van sumando? Y entonces aquí es cuando nosotros podemos darnos cuenta, de acuerdo a esta situación de una concepción más epigenética, más amplia, que pues Dios dio sus principios. Los principios de Dios fueron sus leyes, la gracia de Dios su respuesta, la salvación de Dios su provisión para reconciliarnos, la obra de Dios en cada persona, el ministerio en la vida por el Espíritu Santo. Todos estos conceptos vamos a estarlos viendo a partir de mañana, vamos a continuar. Por hoy aquí vamos a dar la pausa y esperando pues que todos ustedes tomen en cuenta. Mañana hacemos ya entonces la distinción, hacemos el repaso de las diferentes concepciones, la dispensacionalista, la pactista y la epigenética, y vamos a entender cómo esto nos va a revelar más con claridad esa obra del Señor. Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Mañana seguimos con tu curso. Y esta semana terminamos, ya faltan solo mañana,
pues prácticamente ya el miércoles, jueves, estaremos terminando en 2 días y el viernes un gran repaso general. Bueno, esperando que Dios les bendiga, gracias y gracias al apoyo de nuestra hermana Jenny por siempre estar atenta a este programa y pasarlo a YouTube. Dios les bendiga.